Un honor para nosotros estar aquí entre ustedes hoy. Sí, es el primer sábado que estoy acá, no había estado aquí un sábado en la iglesia, así que me es grato saludarles de aquí y a la vez presentar a mi esposa, Diana, que tiene la bondad. Ella es mi esposa, hermanos, y aquí pues estaremos para servirles. Todavía no nos hemos mudado porque no hemos conseguido la casa. Agradecemos sus oraciones. Tenemos todo empacado en Wenatchee porque de allí estamos viniendo. Mientras tanto nos estamos quedando en la casa de la hermana de mi esposa, en Tri-Cities, y estamos viajando, ¿verdad? Y bueno, buscando de una casita. Dios nos ha dado 2 hijos. Mi hijo mayor pues está en Wenatchee. Tenemos 2 nietecitos. Ella vive con su esposa y una nietecita y un nietecito. Y mi hija pues está estudiando en Tennessee. Así que esa es nuestra familia. Mi suegro también está paseando ahorita en Colombia, pero nos acompaña mayor parte del tiempo, él está con nosotros. Así que tendrá la oportunidad de conocerlo también. Si alguno necesita hablar con su servidor, pues mi teléfono es el 509, si alguien quiere tomar nota de él, 430-2939. 509-430-2939. Pues allí estaremos a sus órdenes, hermanos, y tan pronto pues tengamos la casa también a sus órdenes cuando estemos allí. 509-430-2939. Bien, hermanos, vamos entonces a tomar un tiempo, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y quiero que hoy estudiemos el mensaje del primer ángel, que nosotros, ¿verdad?, tenemos la misión de proclamarlo. No lo vamos a agotar todo porque es mucho material, pero sí vamos a estudiar 2 cosas de ese mensaje. Apocalipsis 14, 6 y 7, hermanos. Dice la palabra de Dios: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, pueblo y lengua, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Primero, hermanos, ¿qué es el evangelio eterno? Porque dice: y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Me gustan las historias de la Biblia. Desde pequeñito hice el año bíblico y me encantaban las historias bíblicas. Y encuentro que las historias bíblicas ilustran también el evangelio. Dice la palabra del Señor que David y Jonatán eran amigos. Según de Samuel 20:17 dice que Jonatán amaba a David como a sí mismo, a pesar de que eran de 2 familias enemigas. Porque el papá de Jonatán, Saúl, que era el rey, perseguía a muerte a David. No lo quería ver, como decimos ahora, ni en pintura ni en ningún lugar. Quería deshacerse de David. Y David tenía que huir de él. Jonatán amaba a David, aunque sabía que su padre era enemigo de él, no lo aborrecía. Por lo tanto, las 2 familias se volvieron familias enemigas. Sabiendo Jonatán que David iba a ser el rey que iba a tomar el trono de su papá, le dijo a su amiguito David: yo sé que tú vas a ser el rey, pero yo quiero que tú hagas conmigo misericordia de Jehová. Y que cuando tú seas el rey, no borres el nombre de Jonatán de la casa de David. E hicieron un pacto de que David se iba a acordar de Jonatán. Según de Samuel 20, 14 y 15 está ese lindo pacto que ellos hicieron. Y así se despidieron estos 2 amigos con ese pacto: no borres mi nombre de tu casa. Usa conmigo y con mi descendencia misericordia.
Y se selló ese pacto entre estos dos grandes amigos. Y se separaron los dos muchachos. Pues al tiempo pasó y murió Saúl y murió Jonatán también. Y había una costumbre que sin duda Jonatán la sabía, que cuando un nuevo rey venía, otra dinastía, pues la familia del otro rey, los hijos, eran eliminados para evitar cualquier rebelión y poner en peligro así el nuevo trono. En ese momento, cuando llegaron las noticias de la muerte de Jonatán, dice en el libro de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, que una dama tenía un bebé, un niño que se llamaba Mefiboset, que era hijo de Jonatán. Ya Jonatán había muerto. Era la nodriza. Y ella, cuando le llegaron a Jezreel las noticias de la muerte de Jonatán, tomó ese niño, porque sabía, van a matar mi niño que yo cuido. Tengo que proteger al niño. Y ella tomó el niño y corrió apresuradamente para escapar de aquellos que estaban eliminando a los hijos del rey Saúl. Y en su correr apresurado con el niño, tenía 5 añitos de edad, tropezó, se cayó y el niño se le rompieron las 2 piernas. Y el niño quedó cojo, lisiado de ambos pies. La vida de este niño fue una vida muy triste, escondida, porque a él se le enseñó que lo buscaban para matarlo. A él se le enseñó que tenía que esconderse de David. Él no creció normalmente, era cojito de los 2 pies, lisiado. Él no podía presentarse ante David por sí mismo porque le tenía miedo, porque era de una familia enemiga. Él se sentía sin esperanza, por eso estaba escondido y creció escondido, oculto. Cuando David logró establecerse en el trono como rey, conquistó la ciudad de Jerusalén y la hizo la capital. Esa historia está en 2 Samuel capítulo 5. Y una vez que él conquistó, pasó algo interesante allí, porque Jerusalén estaba ocupada por un pueblo que se llamaban los jebuseos, y el rey le mandó un mensaje a David y le dijo: los ciegos y los cojos serán suficientes para echarte de aquí si te atreves a venir a la ciudad. Y David se ofendió, lo tomó como un insulto. Y David dijo: bueno, entonces vamos a tener que echar a los ciegos y a los cojos fuera de allí. Y se divulgó un dicho: ciego y cojo no entran en la casa. Ahora usted se imagina que cómo llegaría a Mefiboset esa historia. Hijo de una familia enemiga. Y para completar se dijo que David dijo que ciego ni cojo entran en la casa. Entonces, con menos razón, ¿verdad? Este muchacho estaba escondido, asustado, no quería que David lo viese. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? En ese gran pacto, Jonatán le dijo a David: trátame con misericordia y no borres mi nombre de la casa de David. ¿Qué es el Evangelio eterno? Porque mucho se habla del Evangelio eterno, pero ¿qué es el Evangelio eterno? Para saber lo que es el Evangelio eterno, pues tenemos que ir al mismo libro que habla de esto, el libro de Apocalipsis. Y es interesante, hermanos, que el libro de Apocalipsis comienza el mensaje con una palabra y termina con esa misma palabra. ¿Cuál es la palabra con la cual comienza el Apocalipsis? El mensaje. Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz. ¿Cómo comienza el mensaje? Gracia. Es interesante también que el apóstol Pablo, siempre que habla de su evangelio, en sus cartas, junta estas 2 palabras: gracia y paz. ¿Qué es el evangelio entonces? ¿Y saben con qué palabra termina el mensaje del Apocalipsis? En el último capítulo, en el último versículo, dice: la gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. El libro comienza con la gracia y termina con la gracia. ¿Qué es el Evangelio entonces?
¿Cuál es el centro del Evangelio? Si tenemos que decirlo en una frase o en una palabra, ¿qué es el Evangelio? Cuando vemos en el libro de Apocalipsis, me emociona, hermano, lo que dice comenzando el texto. En el capítulo 1, versículos 5 y 6, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué es el Evangelio entonces? Y por eso nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué emoción le daba a Juan cuando mencionaba ese tema. Ese tema como que era algo que hacía subir el gozo, la emoción y el fervor de la iglesia. La sangre. Luego nos encontramos en el capítulo 5, versículos 9 y 10, cuando Cristo, el Cordero, iba a tomar el libro que nadie podía tomar para abrir sus sellos. Dice allí el canto: digno es el Cordero que fue inmolado y que con su sangre nos ha redimido para Dios, gente de toda nación, lengua, tribu y pueblo. Hermanos, con razón, cuando Juan vio los redimidos delante del trono en la visión, capítulo 7, versículos 9 y 10, y vio una multitud la cual ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, vestidos de blanco, con palmas en las manos, y gritaban a gran voz diciendo: la salvación se debe al que está sentado en el trono y al Cordero. Y hermano, ¿y cómo llegaron ellos allí? ¿Cómo llegó esa gran multitud delante del trono? ¿Cómo llegó allí? Si tuviéramos que decirlo en dos palabras, ¿por qué llegaron allí? ¿Qué los hizo llegar allí? Versículos 13 y 14. La gran pregunta: y estos que están vestidos de blanco y con palmas en sus manos, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y la respuesta fue: estos son los que han venido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿Dónde? ¿Cómo se llega al cielo, hermanos? ¿Cómo se va a llegar delante del trono de Dios? ¿Dónde está la victoria, hermanos? En una palabra podemos decir: ¿dónde está la victoria? Porque Cristo dijo: al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Y cómo se obtiene esa victoria? ¿Dónde está esa victoria, hermanos? Fíjense, hermanos, que el que llega a ese lugar, no hay lugar para el nacionalismo, porque vio gente de toda nación, tribu y pueblo y lengua que llegó allí por la sangre. No hay lugar para el nacionalismo. No hay lugar para el racismo. ¿Por qué? Porque vio gente de toda raza y todos junticos cantando. Nadie se da la gloria allí. Todo el mundo dice que la salvación se debe al que está sentado en el trono y al Cordero. No hay lugar para ninguna división. El egoísmo, el orgullo, la envidia, todo se desvanece en ese lugar. ¿Dónde está la victoria entonces, hermanos? Apocalipsis, el capítulo 12, versículos 10 y 11. Ahora ha venido la salvación, el poder de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado fuera. Y ellos le han vencido, ¿cómo? Por medio de la sangre del Cordero. ¿Dónde está la victoria? ¿En qué lugar está la victoria? El que quiera la victoria tiene que ir a ese lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Vamos a ir un poquito más allá. Tenemos que encontrar la respuesta. ¿Dónde está la victoria? En la cruz del Calvario, Jesús dijo estas palabras, Juan 19:31. Consumado es. Y entregó el Espíritu. Los otros evangelistas dicen que Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Dónde está la victoria, hermanos? ¿Qué significado hay en esas palabras? Consumado es. Cuando algo está consumado y cuando Dios consuma algo, ¿le hace falta? ¿Le sobra? Está completo. Lo que Cristo está diciendo allí en la cruz es: todo está hecho.
Todo está completo. No se le puede añadir ni quitar. Está perfecto, Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y así murió Cristo. Estamos en la Semana Santa, ¿verdad? Se está conmemorando y la gente está meditando, ¿verdad? En lo que significa el significado de la cruz. Pero qué poder allí. ¿Dónde está la victoria, hermanos? Está en la cruz. Si yo quiero la victoria, ¿dónde tengo que ir? ¿Tengo que ir dónde? A la cruz. Con razón el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2:2, porque me propuse entre vosotros no conocer otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Dónde está la victoria? La victoria está en la cruz, hermanos. ¿Cuánto entonces meditamos en la cruz nosotros? Cuando se está al pie de la cruz, hermanos, no hay lugar para el egoísmo, el orgullo, la envidia, la jactancia humana, el creimiento humano. No hay lugar, nada para eso, porque estamos al pie del Cordero que fue inmolado. ¿Cómo se llega al cielo entonces, hermanos? ¿Cuál es la manera que uno puede obtener la victoria? La victoria ya se obtuvo. ¿Quién la obtuvo? Cristo en la cruz del Calvario. Y el que está con Cristo es un victorioso ya. Así que el que venciere es una invitación que Cristo nos está haciendo a venir a la cruz del Calvario, porque allí está la victoria, hermanos. Entonces, ¿qué es el Evangelio eterno? El apóstol Pablo dice, Romanos 16, 25 al 27, que ese Evangelio estuvo oculto por siglos eternos. De parte de un Dios eterno viene. Es lindo Colosenses 1, 26 y 27, porque dice que ese misterio oculto que ha sido revelado es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuánta bendición hay, hermanos, en el Evangelio eterno. Así que el Evangelio eterno, lo podemos decir en pocas palabras, no es otra cosa que la gracia. La gracia, hermanos. Noten que el apóstol Pablo, cuando le habló a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 7, él dice, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó por la gracia a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban, alterando el evangelio. ¿Cómo se altera el evangelio? Hermanos, quítele la gracia. Usted le quita la gracia, ya está alterado. ¿Qué evangelio estamos predicando? ¿Qué evangelio estamos viviendo? ¿Qué evangelio le estoy enseñando yo a mis hijos? Y le está hablando, hermano, a alguien que se ha equivocado mucho y tiene mucho de qué arrepentirse. Pero tenemos que pensar, hermano, y meditar lo que es el evangelio. ¿Cómo se corrige el pecado, hermanos? ¿Cuál fue el método que usó Dios para corregirlo? Fíjense, hermanos, que en el libro de Proverbios, capítulo 16 y el versículo 6, hay un versículo muy importante, muy impresionante. Allí dice que con misericordia y con verdad se corrige el pecado, y que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Parte del mensaje del primer ángel es temer a Dios. ¿Cómo se le teme a Dios? Fíjense, hermano, que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Muchas veces queremos usar la verdad para corregir el pecado. Y decimos, no, es que hay que decir la verdad. Y es cierto, hay que decir la verdad. Pero la Biblia dice que el pecado se corrige ¿cómo? ¿Con qué? Con misericordia y con verdad. Tiene que haber una combinación de la misericordia y la verdad. Yo puedo corregir a mi hijo con verdad y decirle cosas con verdad, pero lo estaré corrigiendo. Recuerdo una vez, hermano, que algo que yo recuerdo y me arrepiento, porque yo dije palabras fuertes a mi hijo pequeño, y lo estaba corrigiendo con verdad, porque hizo algo que no estaba en mis expectativas. Y le hablé con la verdad y lloró, y después vino a mí y me encontré enojado con él. Se dio la vuelta y se fue llorando para donde su mamá, diciendo, mami, papi no me quiere. Cuando yo recuerdo eso, hermanos,
me conmuevo mucho. Por eso le estoy diciendo que le está hablando uno que se ha equivocado muchas veces. Corrían de él, lo abracé, porque yo quería corregirlo con la verdad. Pero la Biblia dice que el pecado se corrige ¿cómo? Con misericordia y con verdad. Una vez me encontré con un líder que decía en la iglesia, hay que borrar gente de la iglesia porque esto no está bien, hay que borrar. Y él pensaba que borrando gente de la iglesia la bendición de Dios iba a venir. La verdad y la verdad sin la misericordia, ¿qué es eso? Yo conocí un padre en una iglesia, una de las experiencias más duras que me tocó vivir, que llegó a mi casa casi llorando y con heridas y dijo, mi hijo me agredió. Y él trataba de corregir a su hijo con la verdad, pero lo se volvía rudo con la verdad sola. Y lo agarró contra la pared al muchacho, tú no te vas de aquí. Y ahí lo dejó, no, que no te vayas. Él los buscaba proteger y cuando vino el muchacho no estaba. Y enojado y furioso, ahora fue a buscarlo y allí pasó el incidente. ¿Cómo se corrige el pecado según la palabra de Dios? Con misericordia y la verdad. Jesucristo una vez le dijo a los fariseos, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, y pasan por alto lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. Y Jesús dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. En otras palabras, la verdad es necesario presentarla, es necesario corregir con la verdad, sí, pero sin dejar a un lado la misericordia. ¿Qué pasa con un padre que emplea la verdad para con su hijo? ¿Qué pasa con la iglesia cuando corrige con verdad, pero no usa la misericordia? ¿A qué se parece? Jesucristo lo dijo, hermano, en estas palabras, versículo 24 de Mateo 23. Él dijo, guías ciegos, que coláis el mosquito, pero os tragáis el camello. La figura la usó Jesús porque los fariseos eran bien estrictos y querían presentar la verdad y la ley, y eran estrictos en todo eso. Y ellos no se tomaban un vaso de agua, sino ponían un lienzo. No sea que se pasase un mosquito y entonces se tomasen un agua contaminada y quedaran inmundos. Así eran escrupulosos. Pero pasaban por alto la misericordia. Por eso Jesús les dijo, ustedes cuelan el mosquito, que es un animal inmundo, pero se tragan el camello, que es un animal inmundo y más grande todavía, cuando pasan la misericordia. Entonces, hermano, cuando yo traté a mi hijo así, yo colé el mosquito y me tragué el camello. Cada vez que nosotros tratamos a una persona con la verdad y con la dureza y dejamos a un lado la misericordia, estamos colando el mosquito y nos estamos tragando el camello. Qué indigestión tan grande, ¿verdad? Si tenemos que equivocarnos, hermanos, ¿de qué lado nos equivocamos? ¿Del lado de la misericordia o del lado de la dureza? Es preferible tragarse un mosquito y no un camello, ¿no es cierto? Así que si hay que equivocarse, hermanos, en el trato con nuestros hijos, con nuestra esposa, con los casados, las personas con sus amigos. Si hay que equivocarse, si hay que elegir un lado, elige equivocarse del lado de la misericordia. Yo me he equivocado del lado de la misericordia y también del lado de la dureza. Y del lado de la dureza yo no sé cómo arreglar el problema. No sé cómo repararlo. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Es lo que nos está diciendo el Evangelio, hermanos. Porque de esa manera es como llega el temor del Señor. Cuando no se emplea esto, hermanos, ustedes conocen la historia, se la voy a contar. Jesús sanó a un leproso llamado Simón. Era un fariseo bien estricto y agradecido estaba de que Jesús lo limpió de su lepra. Y él quiso hacerle un banquete a Jesús. E invitó a su hermano, a su amigo Lázaro, que había estado 4 días de muerto y que Jesús había resucitado.
E invitó a Marta, la cual servía y organizaba todo en las fiestas. Y ahí estaban sus amigos fariseos. Y Jesús era el personaje que iba a ser honrado. Pero llegó una mujer, yo no sé si fue que no la invitó. No dice que le mandó una invitación, pero llegó María. Pero evidentemente era indeseada para él. No la quería en su fiesta. Pero ahí apareció la mujer. Y cuando llegó con el perfume, lo quebró y agarró los pies de Jesús y se soltó la cabellera y secaba los pies de Jesús con su cabellera. Este hombre dijo dentro de sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. ¿Estaba diciendo la verdad, Simón? Sí, estaba diciendo la verdad, era una pecadora. ¿Pero qué le faltaba? Y entonces Jesús le dijo, Simón, tengo una historia que contarte. Dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Pero ninguno de los 2 podía pagar, así que los perdonó a los 2. Dime tú, Simón, ¿cuál de los 2 le amará más? Y entonces Simón dijo, pienso que aquel a que más se le perdonó. Has juzgado rectamente, Simón. ¿Tú ves a esta mujer? Yo entré a tu casa, pero tú no me lavaste los pies. Mis pies venían polvorientos del camino y tú no tomaste una ponchera de agua para lavarme los pies. Era una costumbre de hacerlo, lavar los pies. Yo casi experimento eso, un lugar en Colombia que nos enviaban de 2 en 2 a hacer obra misionera y fuimos a una montaña, 3 horas subiendo esa montaña y llegamos tan cansados y cuando llegamos allá el hermano nos perdimos esa noche, llegamos como a medianoche en medio de una montaña y el hermano emocionado porque llegamos nosotros levantó a las hijas, ¿verdad? Tenía 3 hijas y decía, muchachas, levántense, saquen agua caliente, lávenle los pies a los hermanos que vienen con los pies fríos. Nosotros nos asustamos de tanto servicio, hermano, no se preocupe, no le permitimos hacerlo, pero él las despertó para que con agua caliente nos lavaran los pies a nosotros. En el Medio Oriente era costumbre esa. Jesús dijo, yo entré a tu casa y tú no me lavaste los pies, pero mira, lágrimas, con sus lágrimas me los está lavando. Simón, yo entré a tu casa, tú no me diste ni un beso. Pero mira, ella no cesa de besar mis pies porque ella agarraba los pies de Jesús y los besaba y los besaba y los besaba. Y tú no me diste ni uno siquiera. Tú no ungiste mi cabeza con aceite para reconocerme quién era. Porque el ungimiento se le daban a personas que habían que reconocer. Pero tú no me lo ungiste. Pero mira, ella con el perfume ungió mi cuerpo. Entonces le dijo, por lo tanto te digo que esos muchos pecados, la verdad, le son perdonados. ¿Qué es otra que eso? La misericordia. Porque amó mucho. Y Jesús dijo, porque al que poco se le perdona, poco ama. Entonces lo contrario debe ser verdad también. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y entonces, ¿quién era el deudor más grande? ¿Simón o María? Hermanos, ¿qué clase de deudores somos? ¿Cómo te consideras tú? ¿Cómo es tu deuda con Dios? ¿Cómo fue tu deuda? ¿Tú debías 50 denarios o 500? ¿Cómo te consideras? A lo mejor tú dices, bueno, a mí Cristo me perdonó, pero aquel es peor que yo, aquel tuvo más trabajo que hacer con aquel otro que conmigo, porque a mí se me perdonó poquito, porque yo no era tan malo. Y creemos que somos los que debemos 50 denarios. El asunto es que poco se le perdona, poco ama. Si tú quieres, ¿saben, hermanos, cómo vive al que se le ha perdonado mucho? Como María. Esa devoción por Cristo solamente va a salir de una persona que comprende que se le ha perdonado mucho. Una persona que ha sido objeto de la misericordia y de la verdad. Juan capítulo 8 también lo revela. La mujer tomada en adulterio. Jesús le preguntó a ella, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Qué es eso?
vete y no peques más. ¿Qué es eso? ¿Ven ustedes? Por eso es que la Escritura dice, hermano, en Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de qué más. Y de verdad. ¿Ven la combinación en el carácter del Señor? Gracia y verdad. Porque ese es el carácter del Señor. Por eso es que la palabra de Dios dice en el Salmo 85, ¿verdad? Dice estas palabras que, 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. También lo dice en el Salmo 89 que justicia y juicio son el cimiento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de tu rostro. Entonces, hermanos, cuando uno es objeto de misericordia y verdad, ¿cómo vive? ¿Cuál es el impacto de la sangre de Cristo en nosotros, hermanos? Porque la misericordia y la verdad se encontraron en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba cumpliendo, hermanos, con la verdad, porque la paga del pecado es muerte. Y está muriendo el portador del pecado. La verdad se estaba cumpliendo, pero también estaba cumpliendo la misericordia, porque todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Misericordia y verdad para corregir el pecado. Hermanos, eso es el Evangelio. Eso es lo que Dios me invita a vivir. Con mi esposa, con mis hijos, ser un reflejo de esa misericordia y verdad que Dios tuvo conmigo. Cuando uno la ha experimentado, hermano, va a decir las mismas palabras que dijo Jacob. En la noche es cuando pasó la angustia, ¿verdad? En Génesis 32, si no me equivoco, el versículo 10, que él decía, Señor, más pequeño soy que todas las misericordias y la verdad que has usado para conmigo. Más pequeño. Siempre seremos más pequeños que la misericordia y la verdad, porque dice la Escritura que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice Romanos 5:20, ¿verdad? Sobreabunda la gracia. Así es Dios, así es Dios. Y eso es el Evangelio, hermano. No se puede alterar. El que lo altere, Pablo dice, sea anatema. El que se atreva a adulterarlo o a quitar la gracia de allí. ¡Qué horror! No le quites la gracia del Evangelio, porque ya deja de ser el Evangelio. Es un falso Evangelio. ¿Qué Evangelio estamos viviendo y qué Evangelio estamos predicando? ¿Sabe, hermanos? Quiero terminarle con la historia. Cuando a Mefiboset lo fueron a buscar porque David, cuando se estableció en el trono, David dijo, bueno, ya estoy en el trono. Esa historia está en 2 Samuel 9. Y él preguntó, quedó alguien de la descendencia de Saúl a quien yo pueda tratar con misericordia por amor a Jonatán. Trajeron a un siervo llamado Siba, que había sido siervo de Saúl, para que respondiera esa pregunta del rey. Y cuando llegó Siba, él le preguntó, ¿ha quedado algún hijo de Jonatán a quien yo pueda tratar, algún descendiente de Saúl, a quien yo pueda tratar con las misericordias de Dios? Y le dijo, sí, señor, queda uno. Se llama Mefiboset, vive en Lodebar y está lisiado los 2 pies. Es interesante que se comienza diciendo la historia que era lisiado de los 2 pies y termina diciendo que era lisiado de los 2 pies. Está enfatizando eso. Y entonces David dijo, tráiganmelo. Ahora, hermano, usted se puede imaginar cómo se sentiría Mefiboset cuando se asomó por la ventana, la abrió y venía la guardia del rey. ¿Qué sentiría en su corazón? Ni modo, ¿qué hago? Llegó el fin de mi vida. ¿Y para dónde huyo yo? Cojo. Así que la guardia se lo llevó y él iba aterrorizado. Llevaba terror. Cuando lo llevaron ante el palacio, ante el rey David en su trono y con todo su poderío, este hombre llegó con temor y David lo miró y le dijo, Mefiboset, se tiró al suelo. Aquí tienes a tu siervo. David, sabiendo que tenía miedo, le dijo, Mefiboset, no temas, porque yo te he traído para tratarte con misericordia por amor a Jonatán. Jonatán era su papá. Él estaba en la ignorancia de ese pacto que había y que estaba oyendo.
Yo te he traído para tratarte con misericordia por amor a Jonatán. Parece que te traigo. Y le dijo a Siba, todas las tierras que fueron de Saúl son de Mefiboset ahora y tú se las cultivas. Eso parece demasiado bueno como para ser verdad. ¿Qué estoy oyendo yo? Del escondrijo donde estaba, del temor ahora, escuchando semejantes palabras, pero había más todavía. Cultíbales tú las tierras, porque Mefiboset de aquí en adelante se queda en el palacio. ¿A dónde estaba llegando Mefiboset? Al palacio. Mefiboset va a comer con mis hijos en la mesa mía. Cuando yo coma, él está ahí comiendo con mis hijos y conmigo. Lo estaba adoptando por amor a Jonatán. Vemos ahí el evangelio prefigurado. Por eso, hermano, Efesios capítulo 1, versículos 5 al 7, se ve esa historia. Y yo me gusta esa historia porque la veo en esos textos. Por amor, dice allí, habiendo sido predestinados para ser adoptados, hijos suyos, por Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Como Mefiboset, tú y yo somos Mefiboset. Nos caímos de las manos de nuestros primeros padres y quedamos lisiados. Ustedes ninguno camina derecho. Ustedes tampoco, ninguno de esta banca camina derecho. ¿O puede alguno decir que camina derecho? Solamente si lo dice ya no camina porque está mintiendo. Yo tampoco camino derecho. Somos lisiados por el pecado. Y entonces, hermanos, cuando fue, por eso dice que somos adoptados por amor. El versículo 6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuál es la gloria de Dios? Es la gracia, hermanos. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué les parece eso, hermanos? Todo aquel que cree en mi Hijo, dice el Padre, lo salvo por la eternidad. Porque en el amado yo lo acepto. Cuando el Señor subió al cielo, hermanos, ustedes saben que Cristo subió al cielo y bajó otra vez, después de resucitar. De mañana se celebra la resurrección, ¿verdad? ¿Saben que cuando Jesús resucitó, quién fue la primera persona que lo vio? María. Y cuando María lo reconoció, ¿qué quiso hacer? Abrazarlo. Pero Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Jesús no recibió adoración de nadie, de hombres ni de ángeles, hasta tanto subiese a su Padre. ¿A qué? Subió al Padre, para luego bajar ese mismo día. Y cuando llegó allá, hermano, con la escolta, Salmo 24 describe el ascenso de Cristo al cielo. Cuando los ángeles que le escoltaban iban felices de tener otra vez a su comandante con ellos. Y cuando se fueron acercando al cielo, cantaron esas notas que dice, alzad vosotras puertas eternas que entrará el Rey de la Gloria. Hermanos, qué emocionante, hermano. La entrada triunfal que se celebró el domingo pasado se repitió otra vez, pero en el cielo. Pero esta vez escoltado por ángeles poderosos en fortaleza. Y ellos decían, alzad vosotras puertas eternas que va a entrar el Rey de la Gloria. Y los centinelas en el cielo respondieron, ¿y quién es el Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Alzaos vosotras puertas eternas que va a entrar el Rey de la Gloria. Abran las puertas que viene el Rey de la Gloria. Hermanos, los ángeles vieron esa película de la vida de Jesús. Yo tengo esperanza de ver esa película real. El Señor nos va a poner un video y la vamos a ver. Vamos a ver esa vida, hermanos. Y los ángeles con esa emoción lo decían porque ellos vieron la vida de Jesús lleno de gracia y de verdad. Y entonces se abrieron las puertas de perlas y entró Jesús ante su Padre. Allí estaba el concilio celestial delante del cual Satanás acusó a Dios. Allí estaban todos los representantes de los mundos caídos. Jesús volvió al cielo otra vez. Eso era muy grande. Todo ese seres santos rodeaban el cielo esperando para adorarlo. Pero Jesús hizo una señal. No recibo adoración. Hasta tanto oiga de mi Padre que ha aceptado mi sacrificio. Y entró ante aquel que mora en la luz inaccesible. Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Si tu justicia está satisfecha,
y están sus heridas, donde brotó la sangre, su costado herido. Yo quiero que aquellos que me has dado estén conmigo, donde yo también estoy. Y entonces la justicia está satisfecha. Y viene la orden de Dios: adórenle todos los ángeles de Dios. Hermanos, qué momentos tan emocionantes a la raíz de la cruz del Calvario. Luego Jesús bajó y después sí se dejó tocar por las otras mujeres y lo tocaron. ¿Por qué? Porque ella subió al cielo y bajó. Hermanos, Mefiboset llegó a ser un hijo adoptado. ¿Y cómo llegó allí Mefiboset? ¿Cómo pudo llegar allí, hermanos? De la misma manera como tú y yo vamos a llegar al cielo, hermanos. Eso parecía demasiado bueno para ser verdad, pero la verdad y la gracia, hermano, y la misericordia lo condujeron al palacio del rey. Y ese es el lugar que nos espera a nosotros, hermanos, aceptando la gracia y la misericordia del Señor. Yo quiero, hermano, en esta hora concluir, hermanos, con este llamado, hermanos. El Evangelio de Dios es ese. Dios nos advierte: no nos fascinemos por otras cosas, por otros enfoques que glorifican al hombre, como si el hombre es su salvador, como si el hombre llegó a un nivel por sí mismo y miren qué tremendo es. No, ese es un falso evangelio. No por obras para que nadie se gloríe, es la gracia. Ese es el enfoque, hermanos. Y mi invitación, hermanos, es para que nosotros demos el enfoque al evangelio, la gracia de Cristo, y allí nos aferremos. Porque solamente, como dice aquel himno, salvado por tu gracia, fui. ¿Cuánto quiere decirle, Señor, yo quiero vivir bajo esa gracia? Yo quiero experimentar, pedir perdón cuando usé la verdad sin la gracia, cuando usé la verdad sin la misericordia y herí un alma. Y decir: Señor, ayúdame, yo quiero vivir en mi hogar, en mi relación con mi esposa, esa misericordia, esa gracia con mis hijos, con mis nietos, con las personas, con mis parientes, que pueda en mi trato reflejar la gracia y la verdad. Para que, Señor, yo pueda hablar y en todo lo que yo vaya a decir, yo pueda ponerle el Espíritu de Cristo a todo lo que haga y diga. Señor, yo quiero que eso sea, porque en cada sermón que yo predique, líderes todos de la iglesia, predicadores, cada sermón que tú digas, antes de predicarlo, asegúrate de que lo has empapado en la sangre del Cordero primero. Porque usted puede predicar un sermón y decir: voy a predicar en contra del chisme, y le da una paliza a los chismosos. Y salen los chismosos enfadados, ofendidos, tristes o sin esperanza. Y los fariseos: oh, gracias que yo no soy así, Señor. Eso era para fulano. Cuando uno predica un sermón, debe estar empapado en la sangre del Cordero, de tal manera que el chismoso diga: Señor, lo siento que te ofendí, pero gracias porque tú perdonas mis chismes también. Y hay una esperanza para mí. Y salga con esperanza. Hermanos, sermones sin la sangre de Cristo son la ofrenda de Caín, nos dice la señora White. Son como la ofrenda de Caín, una ofrenda sin sangre. Cada oración que tú eleves, cada estudio bíblico que tú des, recuerda, la sangre del Cordero tiene que estar allí empapado, ¿verdad? Todo eso en la sangre del Cordero. Porque ese fue el mensaje que predicaron nuestros primeros hermanos cristianos, ¿verdad? El mensaje de la cruz de Cristo. ¿Cuánto les gustaría, hermanos, estar envueltos en esto? ¿Les gustaría colocarse en pie, hermanos, aquello y cantamos el himno final? Y pedir a Dios, hermanos, que nos perdone si alteramos el evangelio. ¿Cuántas veces lo hemos alterado, no es cierto? Yo le pido a Dios perdón, yo lo alteré muchas veces. Y le pido a Dios que me guarde para no alterarlo, para que no se aparte nadie de la gracia que el Señor nos ha dado, hermanos. Porque si estamos perdidos, fuimos ¿a quién? A Jesús. Vamos entonces a cantar, hermanos, este hermoso himno y luego tendremos una oración. Perdido fui a mí, Jesús, Él dio mi condición.
Primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Encuentra cruz mi Salvador, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. Primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe doy a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó al trono para interceder. ¿Cuál es soy yo? Pero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre. ¿Verdad? Y para que nos perdone y nos ayude, ¿verdad? Para que ese evangelio sea una vivencia, ¿verdad?, desde el corazón nuestro, hermano. Y así estamos seguros que el Señor nos va a ayudar, hermano, porque es la voluntad de Dios salvarnos. Dios no tiene otro propósito que salvación, hermano. Vamos entonces, todos aquellos que puedan postrarse o puedan arrodillarse, hermano, lo pueden hacer. Los que no, pues ponerse de pie. Y vamos a pedir al Señor perdón, hermanos, por habernos apartado del Evangelio. A veces pensamos que apartarse del Evangelio es irse a beber cerveza en un bar. No, yo puedo estar apartado del Evangelio en la iglesia. Entonces vamos a pedirle al Señor, hermano, que nos guarde. Querido Padre que estás en los cielos, aquí estamos delante de ti arrodillados, Señor, reconociendo, Padre, que somos pecadores, reconociendo, Padre, que hemos quebrantado el Evangelio, que lo hemos alterado, y pidiendo, Padre, que por la sangre de Cristo nos limpie ese pecado.
Que el Espíritu de Dios, Señor, venga a nuestras vidas, como está escrito, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Quita ese egoísmo, Padre, ese orgullo, esa envidia, esa codicia, Padre. Que eso quede, Padre, sujeto al Espíritu Santo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Solo a Él sea la gloria. Solo Cristo se ha ensalzado en nuestras vidas. Sea Él nuestra meditación, nuestro héroe. Te pido, Padre bueno, que lo que ahora vivamos en la carne, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hasta el día que Él venga, Señor, cuando entonces el cuerpo de nuestra bajeza sea transformado en un cuerpo semejante al de su gloria. Lo pedimos todo, Padre, por cada persona presente. Dale tu bendición, Señor bueno, en Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Espero que tengan una buena tarde y muchas bendiciones.